Hola, buenas tardes. Eh, Hoy día vamos a desarrollar a modo de estudio los sistemas de orden superior porque se aplican en realidad en todo lo que es modelamiento. Entonces, hablábamos que la función de transferencia equivalente era la salida, partimos la entrada y la salida era justamente la incógnita de la ecuación diferencial. Y la entrada podría ser una entrada de escalón unitario, rampa nos llevan al infinito, así que no se suelen ocupar las rampas. Osciladores sí, porque nos mantienen en un rango, o sea, puede ser una respuesta oscilatoria, por ejemplo, si estamos viendo un circuito alterno. Y en este caso nosotros vamos a ver respuesta al escalón, porque los escalones que da el circuito los va recibiendo el sistema, ¿me explico? Entonces, el sistema cuenta de polos que son reales, y todos esos polos que son reales van a ser tratados de la misma manera. Va a ser una sub, qué sé yo, una sub i por e elevado a sub i, o sea, dependiendo que si me refiero a los i's que van de aquí tenemos 1, 2. Y aquí hay 2 también, pero se tratan en su forma compleja. Hablábamos que existía, de donde se obtenía que el polo de diseño, donde se diseñan los elementos, tiene que ser necesariamente explicado en el plano de Gauss. Entonces, si nosotros nos creemos así de lleno que ese maíz es de esta manera, también tenemos que creer que si pasa esto, pasaría 1 partido por S menos A, y esto nos generaría en el tiempo una función que se iría al infinito naturalmente. Por L vamos a más. Por esta razón, si es de segundo orden, este sería con más y también nos llevaría al infinito en el tiempo y no podríamos trazar el teorema del valor final. Entonces se descarta de los 4 cuadrantes el cuadrante 2 y el cuadrante 4 de inmediato. También implicaba, y era más fácil de entender, que se descarta el cuadrante 3 porque menos omega es 2πf y 2πf era lo mismo que 2pi partido por el periodo. Y el periodo es mayor que 0 y tenemos la certeza de que 2pi es mayor que 0. Por lo tanto, este no es el polo de diseño, sino que es. Teniendo eso en cuenta, los ángulos, cuando lo evaluemos respecto al polo de diseño, van a ser contados así. ¿Me explico? Y cuando hacemos la evaluación en el polo de diseño, van a quedar otros ángulos aquí, va a quedar con módulo y ángulo, módulo y ángulo, módulo y ángulo. Y esta parte voy a empezar a tratar al tiro, lo que es el número complejo, en general y después en su forma particular. ¿Hasta aquí, chiquillos, se entiende? La manito, por favor. ¿Vale? Perfecto. Voy a borrar entonces. Entonces, los polos del sistema determinan la estabilidad y los polos son los que se ubican en el denominador de la función de transferencia equivalente. Entonces, también dijimos que siempre un polo que es complejo, en este caso habíamos calculado este polo complejo y habíamos dicho que el polo de diseño era igual a menos 3 más menos J4 en valor real. Y con eso es un 3, 4, entonces esto es 5, el módulo. Y el ángulo, no tengo idea, pero eso lo vemos al tiro. No compartí pantalla, así que después se trabaja todo en módulo y ángulo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos escribir de manera canónica esto. ¿A qué me refiero de manera canónica? Que si yo quiero escribir eso a que se evalúe en menos 2, tendría que escribirlo de esta manera. Menos 2. Eso es de manera canónica. Porque ustedes con seguridad, si meten el menos 2 aquí, esto se les da 0 y por lo tanto se indetermina la función y es solución, por supuesto. Si eso es la idea. ¿Me entienden?
Entonces, aquí yo voy a trabajar con el complejo, escrito en lo que está dando la calculadora, por decirlo así. ¿Me entienden? En general, para poder que se entienda, fíjense, me voy a focalizar en el puro complejo y el otro, cuando lo evalúe, le voy a poner ese asterisco. O sea, vamos a tomar un número complejo genérico menos sigma más J1. ¿En qué se mide esto? Los dos en radianes segundos, porque son frecuencia de amortiguamiento y frecuencia de desplazamiento. Entonces, ¿tiene que ver con la frecuencia natural? Sí, pero tiene que sacarse de aquí con 2 chi omega. Y esto nos limita a trabajar solamente con entender 2. ¿Por qué nos limita? Digo, porque de repente se piensa que son dos sistemas y aquí estamos trabajando con dos reales y un complejo. Y así, si hay más complejo, la misma tónica, es decir, levantar la indeterminación en complejo y separar este complejo de esta manera canónica, y eso es lo que voy a hacer en general. Entonces, conveniendo eso, decimos, bueno, este asunto, como es de segundo orden, los de primer orden es llegar y calcularlo, pero los de segundo orden no es llegar y calcularlo. Voy a primero calcular los de primer orden para que se entienda la tónica. Entonces, es de inmediato, ustedes no se preocupan, porque la estabilidad, como no depende de los ceros de la función de transferencia equivalente, sino que depende de los polos, ustedes construyen al tiro la ecuación en el tiempo a través del denominador. Entonces, voy a aplicar el escalón hacia allá para poder tener la respuesta. Y de ese, la salida, va a ser igual al escalón por eso. 1 partido por... Voy a poner 150 al tiro. 150 por S más 1 y el escalón va a estar abajo. S por S más 2 por S más 3 por S cuadrado más 6S más 25. Entonces, voy a desglosar esto en forma general. ¿Me explico? Esto va a ser A sub K con ángulo phi, que son las dos variables que nos está pidiendo la ecuación de acá. A sub K, porque sigma y omega ya lo tenemos. Nos falta calcular el ángulo phi y la ganancia. Entonces, o el módulo más bien dicho. Entonces, en la parte de aquí, cuando yo hago el complejo, eso lo va a hacer la calculadora, va a quedar así. Va a quedar 150 por ese asterisco más 1, que en la realidad, eso va a ser igual a ese asterisco, va a ser menos 3 más J4 más 1. Y eso va a ser igual a menos 3 más 1 menos 2 más J4. Es decir, en el plano se va a ubicar en menos 2 y en J4. Entonces este ángulo que va a empezar a arrojar la calculadora va a ser así. 100 y tantos más o menos. Para que tengan una idea de qué es lo que hace la calculadora. ¿Lo explico? ¿Se entiende hasta ahí? Manito, por favor. ¿Ya? Perfecto. ¿Benjamín? Vale. Entonces, eso es lo que hace internamente cuando nosotros apretamos Enter en la calculadora, porque nosotros la vamos a hacer más o menos corta, no nos vamos a demorar mucho. Lo que pasa es que la explicación tengo que hacer la generalidad. Entonces, como me interesa solamente acá en estos momentos, es para que tengan una idea de por qué están dándole los ángulos que están dándole. ¿Me explico? Entonces, fíjense, va a quedar 150 por ese evaluado que dijimos que ahí lo íbamos a evaluar, más 1, y que no, por el momento no nos interesa. Ese asterisco por ese asterisco más 2 por ese asterisco más 3. Ya. Acá lo voy a escribir de forma canónica. S menos ese asterisco
Voy a ocupar otros paréntesis, disculpen. Asterisco conjugado. Bueno, esto lo tengo que ocupar, así que ya sabemos que todo lo que sea orden superior no va a pasar nunca del grado 2 porque los otros grados se pueden descomponer en un sistema de grado 1 o un sistema de grado 2, siempre, cualquier número. Y esa es la gracia de tenerlo en la transforma de Laplace. Por eso es tan poderosa la herramienta, porque justamente te permite estar con facilidad interpretar el sistema. No sé si me explico. Y se entiende más de dónde salen las raíces y para qué sirve la ecuación. Entonces, si lo hacemos en general, tenemos que ese asterisco es igual a menos sigma más menos j omega, donde en ese asterisco es igual a menos sigma j omega y en ese asterisco conjugado es igual a menos sigma menos j omega. Dijimos que el plano de Gauss se mide en radianes segundo. Entonces, la variable que nos interesa evaluar en este polo sería el polo conjugado. O sea, el polo real y no el conjugado. O sea, los dos son complejos, me refiero el polo que da en el segundo cuadrante, por las razones que explicamos, porque era los dos cuadrantes de acá se hacía inestable y en la parte de abajo el omega no podía ser negativo porque no existe el tiempo negativo para que haya ¿cómo se llama? La consistencia entre el tiempo y la frecuencia. Entonces, a nosotros nos interesa multiplicar en el fondo por S menos S por S asterisco. ¿Me explico? Como está con esos paréntesis. Y esto de aquí le voy a llamar porcentaje nomás porque eso va a dar modo y ángulo, pero no me necesito centrar en esto. Entonces, porcentaje igual a su K con ángulo phi multiplicado porque se cancela el real, o sea, el polo de diseño se cancela y se evalúa en el polo complejo. Y fíjense lo que ocurre siempre, por eso lo estoy haciendo en general, porque pasa siempre. Si yo hago eso, me queda 1 arriba, ese me queda un 1, así que no lo voy a anotar, pero acá abajo me queda el S evaluado. Y al evaluar el S, me queda menos sigma más j omega menos el S conjugado, menos sigma menos j omega. ¿Sí o no? Eso es igual que menos sigma más j omega menos con menos más sigma menos con menos más j omega. Se cancelan siempre las partes reales y siempre esto está dando 2 omega 2 j omega. Y en polar, esto en rectangular, o sea, si lo vemos en rectangular mejor, sería 0 la parte real, coma 2 omega. Por lo tanto, el ángulo va a ser de 90 grados porque solamente tiene la parte real positiva. Entonces, siempre que evaluemos el complejo aquí, no nos vamos a hacer problema de cuánto da. Siempre va a dar 2 omega con ángulo de 90. Siempre.
Y en este caso que sea 4 es un caso particular, ¿no? ¿Me entiendes? En el ejercicio del circuito de RLC que vamos a hacer, y yo creo que con eso vamos a terminar, pero vamos a explicar de nuevo el de primer orden, pues eso ya les queda para la casa. Si ya estamos explicando orden superior, me imagino que no me va a devolver en la materia, ¿me explico? ¿Se dan cuenta? O sea, al final este circuito, cuando lo evaluemos aquí en el complejo, nos vamos a acordar de esta demostración mejor y vamos a decir cuánto vale el polo de diseño y vamos a ver al tiro que esto lo vamos a reemplazar por, en este caso, nos dio menos 3 más J4. Ese asterisco es igual a menos 3 más J4. Entonces, de inmediato va a salir 8 con ángulo de 90. Todo el corcho se va a reducir siempre a 2 veces omega con ángulo de 90 en el denominador. Por supuesto, se van a restar cuando hay el asunto. ¿Se entiende hasta aquí, chiquillos? Manito, por favor. Vale, Piero, vale, Benjamín. Perfecto. Entonces, eso vamos a hacer, pues, chiquillos. Al tiro vamos a calcular, entonces, el polo de diseño. Teniendo eso claro, ¿me entendieron? Que viene de la demostración, ¿no? O sea, si ustedes lo hacen en general y lo practican la demostración, o bien me creen que es así, si vieron la demostración. Pues, lo pueden hacer siempre. Que estén inseguros, demuéstrenlo. Entonces, al final esto se traduce a que A sub K es simplemente, miren lo que hay que A, pues, y por eso yo igual me da como risa que no haberlo sabido antes. Yo dije, oh, cuando lo supe, así que, oh. Claro, con la calculadora sí. Con el otro es más laborioso, pero tendría que, no se justifica. Y aquí, a eso voy. Que el tiro va a quedar 1 partido por 2 omega con ángulo de 90. ¿Se entiende? Manito arriba si se entiende. ¿Ya? Benjamín. Ya. Entonces, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa evaluación para que salga fácil? Nos vamos a la calculadora y la calculadora justamente tiene una función. Voy a compartir pantalla. Recuérdenme de devolverme. No haya quedado grabado de mala manera. Ese era el polo de diseño calculado con la función prut. Hay un video de cómo se ocupa la calculadora, por supuesto. Estamos hablando que necesitamos el polo de diseño. Entonces, escriben el polo de diseño en una variable, simplemente, y se escribe 3 menos, y ahí dice menos 3, J4. Enter. Si le doy el módulo de ángulo, el menos 3 está en el eje negativo y el 4 está en el eje positivo, por lo tanto se ubica en el segundo cuadrante, porque ahí se tiene que ubicar el polo de diseño. Entonces 5 con ángulo de 126.86. Eso lo guardamos en una variable. STO para poder guardar, le pueden poner a Enter primero y después poner STO y guardar la variable. Y si quieren ver dónde está la variable, apretan PA. Y ahí está la variable. La pueden invocar siempre, le apretan esta A, pertenece a esa tecla, lo mismo la B, la C, la D, la E, la F. Entonces ustedes apretan la tecla A, y ahí le aparece la variable, y la apretan 2 veces. Y la pueden borrar la especificidad. Le va a dar error si está en blanco y no dice nada. Entonces, ¿cómo se hace en el se evalúa? Se dice 1, enter, B, que es por diseño, más. Y ahí tenemos la primera evaluación. Voy a dejar de compartir pantalla.
y voy a ver yo lo que está dando. A poder. Me queda. Dice que cuando yo lo evalúo acá, me queda 150 con 4.47 con ángulo de 116,56. Eso. Lo que hizo, puso menos 3 más J4 y le sumó el 1 que había. Y eso dio menos 2 más J4. Por eso se fue por el otro lado. Y eso se ubica en el cuadrante acá. Menos 2, supongamos que esta es la unidad. Y J4 quedó así. Entonces el vector resultante quedó aquí. Y lo que está leyendo él como 116 es ese ángulo. Eso la calculadora lo hace ipso facto. Y como lo tenemos en una variable, lo vamos a ver ahora en las otras variables con mayor facilidad. En el S, el S que da por defecto. Cuando dice el S asterisco, el que del módulo y el ángulo, el 5 con ángulo de 126.86, ¿no? Nos dio eso, ¿cierto? Lo puedo ver, para seguro. Sí. Ya, comparto pantalla. Entonces, fíjense que era la situación. Vale. Entonces, tenemos el polo de diseño. Ahí está. Y ahora lo quiero evaluar en el mismo. El 5 con ángulo de 126. Eso me va a quedar abajo. Ya, como sé que eso, ya lo tengo. Entonces ahora evalúo en el otro polo, en el que está abajo, en el polo en 2. Ese es el polo en 0 y este es el polo en 2 cuando lo sumo. 2 más. Así de simple, él va a hacer la operación. 104. ¿Por qué? Porque la parte real le sumó más que el 1, ¿me entiendes? Entonces se acercó más acá y yo, en vez de 116, quedo con 104. Lo voy a dejar ahí para hacer al tiro el otro. Invoco al polo de diseño y le sumo 3. Y ahí tengo todos los valores que necesito, ¿me entienden? Dejo de compartir pantalla y voy a ver yo los valores del calculador. Esto es lo que importa. Entonces, el polo de diseño en sí es 5, al evaluarlo en 0, con ángulo de 126.86. Ahí tenemos listo esa evaluación. Tenemos lista esa evaluación. En 2 dio 4.12 con ángulo de 104. No alcanzo a ver los decimales, disculpen. Voy a verlo. 104 pegado porque va a dar 104.3. 104.03 sigue 104. 104. Está bien. Ahí tenemos listo el segundo polo. El tercer polo real nos dio como era. Miren, en este se cumplió porque el polo era menos 3 más J4. Entonces, más 3 se cancelaron las partes reales, por lo tanto, estos 4 con ángulo 90. ¿Se entiende? Y eso nos dio lo que estoy mirando la calculadora. 4 con ángulo 90. Y ahora, el polo de diseño, 2 veces el ómega. El ómega era 4, 4 por 2 son 8, 8 con ángulo 90. ¿Se ve lo que estoy anotando? Hábleme porque no estoy mirando la... Sí, se ve. Gracias, compañero. Sea el que me hable.
Entonces, hasta aquí, compañeros, ¿se entiende? Sí, Oscar, vale. Vieron, perfecto. Clarito, o sea, no quedó ni una duda respecto a la evaluación, cómo se hacía la calculadora, nada, eso, a eso me refiero, que si se entendió el mecanismo y cómo lo estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, voy a borrar acá arriba, total el ejercicio está copiado acá abajo, y voy a poner los números como dan para poder que ustedes también tienen calculadora. Ustedes necesitan una calculadora, la que tienen en el computador sirve o la del celular sirve. Cualquiera, necesito que multipliquen y que me ayuden a sumar y restar, ¿les parece? Nada más que eso. Y empezamos al tiro el RLC. O sea, terminamos este ejercicio y con esto vamos a hacer el RLC de una patada. ¿Tienen? Yo tengo una en el celular. Sí, esa me sirve, que usted me compruebe, que me diga, sí, es el valor que me dio a mí. Nada más me interesa. Oscar, usted puede desde el computador, tiene con la calculadora del computador también me sirve. Sí, sí. Trate de ayudarme porque así lo termino al tiro. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar los módulos y voy a juntar los ángulos. Y los voy a restar acá arriba. Entonces, voy a borrar esta parte. Y sigo. A sub k con ángulo phi es igual a qué? Es igual a 150 partido por 5 multiplicado por 4.12 multiplicado por 4 multiplicado por 8. Con ángulo de 110. Ah, me faltó el módulo. Multiplicado por 4.47 arriba. Eso por supuesto están divididos y esto voy a poner la fracción completa mejor. Voy a borrar hacia acá porque quede más claro. Ese es la sub k con ángulo de la recta, se restan los ángulos, o sea, 116.56 menos la suma de todos los que están abajo. Tenemos 180 más 104 y más 126. Eso necesito que me ayuden con la suma. Yo voy a buscar la calculadora y también voy a hacerlo relacionado para no tener que compartir la pantalla y así pasamos más rápido. Vamos, sería. Entonces, sería 126.86 más 104 más 90 más 90 son 180 en grado. Bueno, está en el ángulo, así que. Entonces, a sub k con ángulo phi igual a 4. Multipliquen 150 por eso, y hagan esta resta. Eso me refiero a que me ayudaran. Pues yo voy a hacer eso ahora y necesito que me corroboren y seguimos.
1.017. Con ángulo. ¿Les dio el 1.017, chiquillos? Sí, Sí, yo tengo ya me veo ahí. 1.02, Ya, pero es porque le puse modo de aproximación a la calculadora, por eso. perfecto, perfecto. Sí, con 2 decimales está súper bueno. Pero les dio, ¿cierto? Ya, estamos bien. Entonces, 116. Hagan la resta nomás, chiquillos. Punto 56, eso estoy haciendo yo. 126.86. 104. 180. Menos 294.3. Grado. ¿Les dio eso? A mí me dio 65,7 el profe grados. ¿Por qué le dio 65,7 si aquí tiene un número positivo y este es bastante más negativo que este, o no? Voy a hacerlo de nuevo para ver si me equivoqué en algo. ¿Y el otro compañero? Se fue. Ahí volvió Piero. Ahí volvió así como que se había caído, parece. Se cayó, se debe que el internet. Sí, me caí. ¿Y cuánto le dio usted la resta si es que la hizo? Me dio lo mismo que está ahí, menos 94.3. Ah, perfecto. Eso hay que pasarlo a radianes. Ah, por otro lado, ¿se acuerdan lo que les dije de que como esta frecuencia es periódica, ustedes pueden tener menos 294, son como 300 grados, son como 60 grados, como por aquí. Aquí está el ángulo 1.017 con ángulo de menos 294.3. Entonces, esto es lo mismo que decir... Ah, no, dice menos 294, disculpen, me equivoqué. Da la vuelta, a eso me refiero. Que da la vuelta, porque miren, la calculadora de repente le entrega a usted, no le gusta entregar a la calculadora los menos 294. Por ejemplo, cada uno. Los menos 294 se cuentan así: 180 menos 270, y aquí en menos 270 son como 294, son casi 300 grados, un tercio. Ahí están los menos 2. Esto es 1.07 con ángulo de menos 294.3. ¿Claro? Entonces es lo mismo que si yo a los menos 294 le pregunto cuánto me falta para llegar a 360 y lo hago con ángulo positivo. Por si que les da a usted con ángulo positivo en la... Entonces usted pone en 360 y lo suma. Y ahí saben que es lo mismo, o 65.7 grados. Por si es que tengo en un video lo tengo hecho para los dos, para un caso, y en otro video lo tengo hecho para el caso positivo. O sea, si quieren que el ángulo les quede bonito, la calculadora se lo arroje, también sirve el otro porque está tomando ese mismo ángulo, pero visto desde el punto de vista de acá. ¿Dónde influyen? Cuando uno está pasando la secuencia, pero en la segunda secuencia ya se tendría que dar cuenta la máquina, prácticamente no influye. O sea, si está errado la primera vuelta, no influye. Si fuera específico, tienen que darse cuenta que esto va rotando, va a un puro sentido, y ahí sí importaría qué va primero. ¿Me entienden? Por el sentido de giro, porque ¿a quién toma primero? Si va hacia acá, secuencia negativa, todo primero a este.
Y si va hacia acá, se está demorando. Entonces tienen que ver si va hacia acá sirve o no sirve. Sirve si era hacia acá. Entonces a eso me refiero, que físicamente después ustedes tienen una razón más de peso de elegir el menos 2,94 o elegir el 65. En este caso, por un asunto que miren la lanzavuelta que tengo que dar, me sale más como trabajar con el 65.7. A los dos les puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, a los dos los tengo que pasar a radianes. Entonces, 2,94 por pi partido por 180. Es lo mismo que 65.7 por pi partido por 180. Digamos, no es lo mismo, es equivalente. Es equivalente en términos de... Es lo mismo en términos de evaluación, pero no es lo mismo, porque justamente uno tiene que ver con un giro hacia allá y el otro tiene que ver con un giro hacia acá. Y eso, si importase el giro, que no importa, por supuesto, pero les cuento que para eso sirve el ángulo y no se ocupa tanto, no, en verdad no hay que ser tan específico, pero entiendan lo que en la realidad es así. ¿Queda claro? Entonces, multiplíquense eso para poder saber cuánto es el ángulo y díganme si lo quieren con negativo o con positivo. Lo tengo con positivo, así que lo voy a hacer con positivo. Si lo quieren con negativo, pues lo hacemos con negativo. Por y 180 dividido. Hice el de 65 dividido. El valor numérico. Ese me da 1.14 radianes. Y este de acá me da 294.3 negativo multiplicado por pi y dividido por 180. Menos, voy a ir borrando aquí porque ya estamos terminando. Menos 5.13 radianes. O 1.14 radianes. En consecuencia, falta calcular los polos reales, pero esos salen de una patada. Consecuencia, nosotros tenemos el tiro que tomar que la función de transferencia, en este caso I de t, va a ser igual al escalón, que lo voy a pasar rápidamente para acá. Voy a sacar la palabra función de transferencia que es esta, y voy a decir que esto es I de s igual al escalón 1 partido por, voy a sacar el 1, s, ahí está aplicado el escalón. Entonces I de t va a ser A0 por I elevado a 0t más A1 por I elevado a menos 2t más A2 por I elevado a menos 3t más 2 veces a sub k por I elevado a menos sigma t. En realidad, por I elevado a sigma t, el valor lo tiene que arrojar el concepto de que estamos en la zona que nos sirve, donde se atenúa la ecuación oscilante. Coseno de omega t más phi. Eso en general. Lo único que hicimos hoy día, ahora nuevo, calculamos esta parte y obviamente toda esta parte completa me dio 2 por 1, nos dio en realidad 1.17 por e elevado a menos 3t por coseno de 4t. Si lo hicimos con el menos 5.13, porque la calculadora
no le importa, le da lo mismo la secuencia. Entonces hay que multiplicar esto. Esto es 2,034 por i elevado a la menos 3t coseno de 4t menos 5,13 radianes, porque vamos a graficar, por eso lo vamos a hacer. Y falta calcular los coeficientes reales. Ahí ya está lista la parte más difícil, crear los complejos, y los reales se calculan de la misma manera que lo hicimos antes. Entonces, A0 va a ser igual a I de S multiplicado por S evaluado en S igual a 0. Y eso es lo mismo que 150 por 1 partido por... multiplico por el S, levanto la indeterminación y evalúo la indeterminación. En el primer caso va a ser S con S. Y me va a quedar el primer coeficiente a sub 0. Me va a quedar 2 por 3, 0,025. Ese es el valor. A1 va a ser I de S por S más 2 evaluado en S igual menos 2. Y eso va a ser igual a 150 por menos 2 más 1 partido por... Levanto la indeterminación, volvemos a la realidad de esto. Ahora nos vamos acá, vamos a poner S más 2. Levanto la indeterminación, por lo tanto este término se simplificó y evalúo en lo que queda. Queda el S ahora en menos 2 correspondiendo al S, el más 2 no porque levanté la indeterminación, el más 3 sí, menos 2 más 3, estamos hablando de menos 2 al cuadrado son 4, menos 2 por menos 6 son menos 12, más 25. Ese es el segundo coeficiente. Y el tercer coeficiente, van a borrar aquí, y en S multiplicado por S más 3, evaluado en S igual a 3. Lo mismo. 150 por menos 3 más 1 partido por en el 0 menos 3 en el menos 2 menos 3 más 2 en el 3 levanté la indeterminación aquí porque siempre se levanta la indeterminación para poder evaluar por este es el método de los residuos. Estos son los residuos y los residuos justamente van a ser coeficientes de nuestra función principal. Disculpen, evaluamos en este no evaluamos porque estamos evaluando y nos falta evaluar en el complejo. Arriba evaluamos y nos falta evaluar en el complejo, sería menos 3 al cuadrado son 9, menos 3 por 6 son menos 18, más 25. Y esos son los valores de los coeficientes. Voy a borrar ahora esto de aquí para poder anotar la ecuación, cuánto dio. Y mientras tanto, ustedes, por favor, chiquillos, traten de ayudarme y díganme algún valor con que empezaron a poner. Yo voy a empezar. ¿Cuánto les dio la sub 0 si es que lo calcularon?
Ahí me da uno, profe. ¿Ya? Déjame ver. Debe estar bueno, ¿no? Claro. El segundo valor, ¿cuánto le dio, compañero? Me estoy sacando. Entero. Que yo más o menos me acuerdo los valores, así que no me acuerdo si son negativos o positivos, pero más o menos sé qué valores dan. Voy a saber el tercero. El segundo me da 4,41. ¿Positivo? Sí. Perfecto. Sí, más o menos algo así. Ahora estoy sacando el tercero, así que ahí comprobamos resultados. Menos 6.25 más el último. Sí, a mí igual. Entonces escribimos la ecuación antes de... Acordémonos de los valores, los vamos a anotar aquí. A 0 igual 1. A 1 igual 4.41. A 2 es igual a menos 6.25. A sub k. 2 a sub k, mejor digamos, es 2.034. Y phi es igual a 5.13 menos 5.13 radianes. Sigma es igual a menos 3 y j omega es igual a omega igual a 4. Por lo tanto, S igual, ese asterisco igual a menos 3 más J4. Al que llamamos polvo de diseño. Ya podemos borrar. Porque siempre la ecuación la vamos a poder obtener de aquí. Ahora sí, esa ecuación es la que quiero dejar. Para poder guiarme. Entonces, decimos, hizo usted, disculpe. Y de t es igual a 0 que 1 por 1, 1. Más a su 1 es 4.41 por e elevado a menos 2t. A 2 es igual a menos 6.25 por e elevado a menos 3t. Más el término complejo. 2.034. ¿Y si lo escribo abajo, profe, para que no se les junte ahí? No, que aquí termino y lo escribo. ¿Te parece, no? Total, trabajo, ¿no? Sí. Para que quede ordenadito. Es que como vamos a graficar, necesito que esto quede ordenadito para poder irme guiando. Pero ya. Por e elevado a menos 3t por coseno de 4 por t menos 5.13 radianes.
graficamos, voy a compartir pantalla, voy a anotar la ecuación. Por eso no necesitaba más o menos bien desarrollada, así, bien, para no equivocarme cuando me meta la. Entonces, lo mismo que el otro, abren cremilla ahora y anotamos en una variable en la ecuación por si acaso nos equivocamos. 1 más 4.41 por e elevado a 2 menos 2 por la variable independiente es x con alfa 1, x se desaparece con una vez, con 2 veces alfa, más, no, menos 6.25. Si no ponen las cremillas de aquí, les va a dar error. Por e elevado a 3 menos por x. ¿Ya? Y después por 2.034, que era sub k, más 2.034, que es 2 veces a sub k, por la exponencial de 3 negativo por x. Eso multiplicado por, no se lo olvide poner el por, porque si ponen coseno solo, en todo caso, cuando yo apriete enter, si no da error es porque compiló, por decirlo así. Coseno de 4 por x menos 5.13 radianes, y la calculadora está no está en radianes. Si yo aprieto enter, entró. Entonces, esa es la ecuación y nosotros la vamos a guardar con el nombre de A. Ponerle un nombre A porque STO. Voy a borrar lo que hay ahí porque limpiar la pantalla. Esa es nuestra ecuación. Revisamos. Si compiló está bien, lo que estoy revisando que el coeficiente sea negativo, negativo. Este coeficiente siempre es positivo y la subk siempre es positivo porque el que te da lo negativo del ángulo. El coseno estamos bien. Entonces nos vamos a graficar. Solver linear system. Ok. No. Vamos a resolver sistema, vamos a plotear. Función. Primero cambiamos la función a radianes. Después delimitamos, llamamos a la ecuación choose, por lo tanto b. Y la única ecuación que está ahí, ok. Esa es la ecuación. Ahora el independiente x, por eso lo pusimos x al tiempo, pero ahora en el horizontal view me interesa ver como un escalón unitario y todas las exponenciales van a morir en la pizarra. El único valor exponencial es el término 1. Entonces en el infinito el teorema del valor final nos va a dar que cuando todo tiene, la exponencial se atenúan, va a quedar un 1. Entonces voy a investigar qué pasa de 1 hasta 1,5 o 1,6. Entonces, en el horizontal view, en el horizontal. Bueno, estos sistemas de repente son menos rápidos, así que voy a darle unos 10 segundos de 0, porque hice horizontal primero, a 10 segundos. Le voy a dar, por favor, mira. No, autoescala no, porque
estamos delimitando por la física dónde va a estar la solución. Por este problema, el valor final sabemos que la cuestión termina en 1, pero puede haber un overshoot, un sobrepaso, entonces vamos a darle 0 hasta, pónganse 1.7. Borramos lo que hay y dibujamos. Perfecto. Entonces, con trace y X busco el punto que se dan cuenta que hubo un overshoot, lo que se llama overshoot, y si está bien, parece que da 1.33 el overshoot. Ahí está. 1.33. Ese es el valor del overshoot. No nos interesa en este caso, en este curso, calcular los overshoot de aquí, pero sí nos interesa como cultura general, que aquí se llama tiempo de respuesta al sistema. Entonces, como ustedes no saben el futuro del sistema, no lo pueden predecir, por eso existe la causa y el efecto. Entonces, usted en 3 segundos se estabilizó el sistema porque llegó a la banda proporcional de 1. Aquí da 1 y en el infinito ahí entró ya la banda proporcional. Siempre ahí ya estamos listos. Pero digamos que el sistema así llegó a 1 ahí, a los 3.4 segundos. Entonces yo voy y le digo, quiero una mejor gráfica. Y no le digo que llegue a 10 segundos, sino que le digo que llegue a 4, porque en 3.4 me da el mejor. Ok. Que borre el gráfico anterior y que dibujo. ¿Se dan cuenta? Trace. Listo. Está bien, chiquillos, porque da 33% de 8, me acuerdo de este ejercicio, y está escrito. Con esto quedamos listos. Excelente. Gracias por su colaboración. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a parar la grabación.